Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Su servidor maestro en Derecho Juan Damaso Menéndez Yáñez, presidente de la filial Tlalnepantla del Colegio de Abogados del Valle de México y abogado litigante. El día de hoy me quiero dirigir a ustedes con motivo de una inquietud bastante genuina como ciudadano y como litigante. Esta inquietud nace a partir precisamente de esta nota que ustedes ven en su pantalla, que está publicada por uno de los diarios de mayor circulación aquí en el Estado de México, y que dice lo siguiente. Dice: luego de largas y tensas negociaciones, los diversos grupos parlamentarios de la legislatura estatal lograron un acuerdo general para que esta misma semana se apruebe el paquete fiscal 2022. Lo anterior se desprende de la calendarización, perdón que les corrija a la editorial, pero es calendarización, dada a conocer esta tarde por la Junta de Coordinación Política, la famosa Jucopo. La Jucopo citó para este miércoles 26 a las 11:30 horas, es decir, el día de ayer, para que se lleve a cabo una reunión de las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público, así como de Finanzas Públicas. Sin embargo, lo relevante de esta nota es lo siguiente. Y para el jueves 27 de enero a partir de las 11 horas de la mañana, es decir, el día de hoy, porque este video se está grabando justamente en la madrugada del día 27 de enero, se realizará un periodo extraordinario de la legislatura estatal para la aprobación del paquete fiscal correspondiente al 2022. Bien, pues una vez que he hecho del conocimiento de ustedes de dónde surge la inquietud de un servidor con respecto a esta nota periodística, lo importante, lo trascendente ahora será que sepan ustedes cuál es el artículo que considero que viene una reforma que es sumamente trascendente y que puede perjudicar desde luego a la ciudadanía y a todas aquellas personas que el día de hoy cuentan con un bien inmueble en condiciones irregulares, que pretendan regularizar el mismo a partir de la obtención de una escritura, y que bueno, pues se enfrentarán a estas circunstancias que en unos momentos más habré de mencionar. Bueno, ahora ustedes ven en pantalla precisamente que lo que se pretende reformar es el artículo 116 del Código Financiero del Estado de México y municipios, entre otros más, desde luego, que vienen en ese paquete de reformas. ¿A qué se refiere este artículo? Este artículo es el que se utiliza por parte de los notarios, de las autoridades administrativas, cuando se lleva a cabo la escrituración de un bien inmueble. Justamente en este artículo es en el que se basan para poder llevar a cabo, entre otras cosas, el pago de los impuestos correspondientes. Con la finalidad de no hacer muy largo este video, quiero mencionar lo siguiente. Lo importante de esta reforma es este texto. Leo: a la declaración a que se refiere este artículo deberá acompañarse de copia certificada de la escritura pública expedida por notario de la resolución de autoridad judicial administrativa, en la que conste el acto o contrato traslativo de dominio. Esta parte es la importante, dice, así como el comprobante de pago del impuesto predial actualizado del ejercicio fiscal en que se realice la contribución. De acuerdo con este texto, lo único que tiene que demostrar el contribuyente que pretenda regularizar su inmueble solamente es el comprobante de pago del impuesto predial actualizado de ese ejercicio fiscal. Ahora bien lo trascendente. En el texto del paquete de reformas que se pretenden aprobar el día de mañana, en la parte conducente a este artículo 116 que hace unos momentos acabo de leer, dice lo siguiente. Dice: a la declaración a que se refiere el artículo anterior deberá acompañarse de copia certificada de la escritura pública expedida por notario o de la resolución de autoridad judicial o administrativa en la que conste el acto o contrato traslativo de dominio. Hasta ahí el artículo no cambia, sigue siendo el mismo. Donde varía y donde se modifica es en lo siguiente. Así como de certificaciones del pago del impuesto predial, de clave y valor catastral, de pago de derechos de agua o constancia de no servicios y de no adeudo de aportaciones de mejoras actualizada al momento de realizar el... De la misma manera se adiciona este segundo párrafo que vemos aquí. Dice:
Los requisitos, así como el procedimiento y los plazos para obtener las certificaciones referidas en el párrafo anterior, deberán estar establecidos y autorizados en el marco del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y municipios y publicarse en el periódico oficial a través del portal electrónico del gobierno municipal. Bueno, expuesto que ha sido la diferencia entre estos dos artículos, es decir, el que ya está vigente y el que se pretende reformar, ahora quiero comentarles cuál es la preocupación de un servidor y por supuesto se las externo a ustedes de esta manera. El proyecto de presupuesto de egresos del gobierno del Estado de México es una propuesta que elabora el Poder Ejecutivo que envió a la Secretaría de Finanzas a la legislatura estatal para su revisión. ¿Cuál legislatura estatal? La del Estado de México. Para su revisión, modificación y aprobación. Contiene la distribución de objetivos de los recursos públicos para el próximo año fiscal. El presupuesto de egresos contiene los programas de gobierno de acuerdo con los ingresos que espera recibir en el mismo año. En los últimos años se ha visto que la ciudadanía la intención de regularizar sus operaciones traslativas de dominio, así como de otros servicios notariales. Un ejemplo de ellos, lo hemos visto, son las caravanas por la justicia, en donde la ciudadanía acude a solicitar los servicios notariales y en los cuales ha tenido una gran convocatoria. Y aquí es donde viene la parte crítica hacia esta reforma. En la realización del texto propuesto del artículo 116, no se considera la parte práctica, ya que en las operaciones y en las certificaciones se logra una prontitud al momento de realizar la escrituración de 3 a 5 días, más o menos lo que hemos visto, lo cual se ve reflejado desde luego en la rapidez de la recaudación a las arcas del municipio del impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Quiero comentarles que el impuesto que se cobra sobre esto es un 2% aproximadamente del valor de la operación. En los 17 días posteriores a la firma y del gobierno mediante el pago de derechos de registro por inscripción de actos traslativos de dominio al Instituto de la Función Registral del Estado de México, el famoso IFREM, con lo que se genera certeza jurídica al ciudadano, al municipio y al Estado. Al primero, es decir, al ciudadano, porque se realiza su operación con prontitud y seguridad jurídica, y al municipio y al Estado, porque se asegura con ello el ingreso económico. Amigos, el impacto de la reforma, por supuesto que es completamente desfavorable. ¿Por qué motivo? Porque volverán a realizarse los trámites de manera burocrática, lenta, favoreciendo la corrupción. En diversas oficinas administrativas de los municipios, de los que hoy al día inclusive no se cuenta con el recurso humano suficiente para realizar las inspecciones, aunado a la pandemia que implica baja del personal por enfermedad. Si a este lo sumamos que cada municipio tiene requisitos, plazos y tiempos diferentes para emitir certificaciones, mientras en algunos las citas para la inspección, aquellas personas, aquellos litigantes ciudadanos que hemos tenido la desfortuna de tener que pasar por ese viacrucis con las autoridades municipales, las citas para la inspección pueden llegar a tardar semanas, en algunos hasta un mes o dos. En otros solicitan incluso fotografías del inmueble con geolocalización y que el contribuyente tenga que pasar por los servidores públicos para llevarlos a la cita. Muchas veces los inspectores asignan una cita a la que nunca acuden para volver a asignarla a las 3 o 4 semanas siguientes, retrasando de manera voluntaria el trámite para obligar en ocasiones a que el ciudadano tenga que ofrecer dádivas o incentivos económicos para adelantar su cita o tener el visto bueno del inspector. Digo, hay sus honrosas excepciones, por supuesto, pero muchos hemos tenido que padecer de estas circunstancias. Hay municipios incluso que solicitan la escritura original anterior con el formato del pago de impuesto de adquisición de inmuebles, con el recibo de pago, con el argumento de que se necesita verificar el pago de los archivos
de la tesorería, ya que no le dan el valor jurídico a los traslados de la administración anterior. E inclusive el recibo del predial varía por una letra, como puede ser por ejemplo una S o una C, y llegan al absurdo de solicitarle al ciudadano, al contribuyente, una declaración testimonial ante notario público. Inclusive, al pedir 5 años de recibo del predial y 5 años de recibos de agua para la expedición de certificaciones, si les falta algún recibo, llegan a este absurdo. Les solicitan una copia certificada que el propio municipio va a buscar en su archivo y les va a cobrar por la expedición de esa copia certificada. Después de semanas de búsqueda, tras las que ya les puede asignar la fecha para la inspección. Es decir, todo ese viacrucis tiene que vivir un ciudadano. Amigos, con esta reforma y con la implementación de este tipo de prácticas, la gente no querrá escriturar y ello se va a ver reflejado en el aspecto económico de los ingresos de los municipios y del gobierno del estado, ya que se aumentan 4 requisitos que ya habían sido superados con la reforma anterior, o sea, con el texto que les acabo de leer hace unos momentos. Solo basta con hacer un comparativo del ingreso de derechos de inscripción, de operaciones traslativas de dominio que se realizaron por pago de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y de derechos de registro público en pandemia y que fueron mucho mayores al año que le precedió, para comprobar su beneficio por la facilidad y rapidez de su pago. Señores diputados, si la intención es continuar incrementando los ingresos, se deben mantener las condiciones bajo las cuales los mismos fueron generados. Por otro lado, queridos legisladores, si el objetivo de la ley de ingresos es describir los ingresos que se obtendrán en el año, haciendo un estimado de lo que se pretende obtener en el ámbito de impuestos municipales y de derechos de inscripción en el INFREM, para que estos sean mayores o iguales a los del año pasado al esquema de los requisitos del pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el famoso ISAE, se deben de mantener en las mismas condiciones, ya que de manera contraria solicitar mayores requisitos solamente se va a burocratizar ese pago. Considero también importante mencionarles a ustedes que el texto actual no suprime las facultades a las autoridades municipales para revisar diferencias por pago de los servicios que prestan como agua, mejoras o predial. Es decir, ninguna ventaja, ningún beneficio vamos a tener con este nuevo texto de esta reforma. En la práctica cotidiana, antes de realizar el cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles, calculan las diferencias por conceptos de pago de predial para que les sean liquidadas antes de realizar dicho pago, evitándose con ello la evasión fiscal, inclusive teniendo al contribuyente cautivo desde ese momento en adelante para cualquier adeudo posterior de cualquier impuesto, derecho o servicio y contribución, ya que tiene conocimiento cierto con el título traslativo de dominio de quien es el propietario, pudiendo exigir montos posteriores de adeudos a su titular. Sumado a lo anterior, se ha comprobado que los legítimos propietarios que ya cuentan con su título de propiedad y tienen su inmueble regularizado, por supuesto que contribuyen con el impuesto predial y no así los poseedores que no están regularizados. Esos poseedores que no están regularizados, por toda la burocracia que implica el poder regularizar, ellos no están pagando impuestos, ellos no están contribuyendo, y esto no lo están viendo los diputados, no lo están viendo los legisladores, ni lo está viendo quien propone esa reforma, desde mi punto de vista, absurda. Señores legisladores, en esta reforma adviertan que se está planteando que el sistema hacendario se realizará, en la reforma se plantea que el sistema hacendario realizará el reglamento para llevar a cabo las certificaciones, lo cual, señores, ustedes saben cuánto tiempo lleva a realizar un reglamento. Esto va a retrasar aún más las escrituraciones,
ya que aún no se cuenta con ese reglamento. Mientras los 125 municipios se ponen de acuerdo con los requisitos, procedimientos y plazos, que son los requisitos de procedibilidad para que el pago del impuesto de adquisición de inmuebles, lo cual puede tardar meses. Tiempo en el que se tendrá detenido el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles. En consecuencia, el tráfico inmobiliario con su consecuente detrimento en los ingresos municipales y estatales, mermando los ingresos que se pretenden percibir este año. Es decir, si la premura es recibir ingresos, pues entonces dejen la ley como está. Si se quiere llevar a cabo esta reforma, se podrían realizar mesas de trabajo o foros en los cuales debe de estudiarse el impacto en los aspectos económicos, sociales, culturales, administrativos, además de involucrarse todas las partes para hacer las observaciones pertinentes, en donde estén presentes las opiniones técnicas y profesionales, tanto de la ciudadanía, el Instituto Hacendario del Estado de México, las y los notarios, diputadas, diputados del Estado de México, así como incluso el Instituto de la Función Registral del Estado de México y las demás instancias que están relacionadas con ello. Amigos, deseo agradecer a ustedes la atención brindada a este comunicado y solo me queda exhortar respetuosamente a todos y cada uno de las diputadas y los diputados del Congreso de nuestro Estado de México que el día de mañana van a debatir esta reforma para que ponderen esta modificación al artículo 116 del Código Financiero del Estado de México y municipios. Pues los ciudadanos de este bello estado ya estamos bastante golpeados con toda la crisis que ha generado esta pandemia, como para que sumado a ello, hoy tengamos que lidiar con un verdadero retroceso y una generación de actos de corrupción y lentitud en las operaciones inmobiliarias que, como ya lo he mencionado, dan certeza jurídica a las personas que hoy tienen necesidad más que nunca de dejar protegidas a sus familias ante un eventual y desafortunado deceso por las vidas que esta pandemia del COVID-19 ha venido cobrando. Muchas gracias a todos ustedes, que pasen un excelente día y esperemos que el día de mañana nuestras diputadas y diputados tomen en consideración estas circunstancias. Buenas noches.